Bueno, muy buenos días. El día de hoy en Geometría de 11 vamos a trabajar el tema de simetría. Entonces, como nosotros más o menos tenemos una noción de simetría con respecto al mundo, sabemos que algo simétrico es una figura que tiene, bueno, unas formas o unos puntos a la izquierda y unos puntos a la derecha, por ejemplo, que son exactamente iguales, o una persona con un rostro en el que sus ojos son del mismo tamaño. Eso más o menos es lo que nosotros tenemos como un concepto general de la simetría. Pero geométricamente, ¿a qué se refiere? Entonces hay varias maneras de mirar la simetría en la geometría. Así que lo primero que vamos a hacer es determinar los diferentes tipos de simetría que existen referente a los diferentes tipos de formas que puede tener ese tipo de simetrías. Entonces, la primera es la simetría que existe con referente a una recta. ¿Esto cómo puede ser? Supongamos que tenemos una línea que va a ser una línea AB. Si hay una recta perpendicular a esta línea AB, supongamos una línea L, esta línea que podemos observar acá genera un eje de simetría. ¿Qué quiere decir un eje de simetría? Que esta línea corta completamente a la mitad de forma simétrica los puntos A y los puntos B que se encuentran en esta recta AB. Quiere decir que pasa directamente por la mitad de ambos puntos. Como podemos observar, para todo punto A pertenecería a todo punto B que haya una línea que traspase. Esto se utiliza principalmente cuando estamos hablando ya no de una línea cualquiera, sino de un eje coordenado, como podría ser el eje Y. Si la gráfica que estamos observando pasa por todo el centro, el eje coordenado pasa por todo el centro de ambos puntos que estamos evaluando, podríamos determinar que esos puntos son, bueno, simétricos. Otro tipo de simetría es una simetría referente a un punto únicamente. Quiere decir, simetría referente a un punto. La simetría referente a un punto implica que en esta recta, supongamos que ya no va a ser completamente horizontal, sino imaginémosla completamente vertical de alguna manera, que sea una gráfica que no pudiera ser simétrica en un eje. Entonces, imaginemos esta recta AB también, que no es simétrica a un eje. Pero si tomamos en cuenta el punto medio de entre ambos puntos, podríamos decir que este punto o punto intermedio que encontramos entre el punto A y el punto B sería el punto de simetría. Quiere decir que en esta región hay un punto A que corresponde a un punto B respecto al punto 0, que es el punto O, que es el punto de simetría. Quiere decir que este punto se encuentra en todo el centro de la gráfica que estamos observando. Entonces, como podemos ver, del 0 a la A hay una distancia que suponemos es la misma distancia que está entre 0 y B, o entre O y B. Eso es lo que se genera un punto de simetría. Como podemos observar, pues hay dos tipos de simetrías, referente a una recta o a un eje y una referente a un punto. Estas se pueden mezclar para mirar la simetría de una gráfica bidimensional. Entonces vamos a hablar acerca de eso. Esta sería la simetría en una gráfica bidimensional. ¿Qué quiere decir? Entonces imaginemos nuevamente nuestro eje coordenado común y corriente X e Y. Y vamos a observar una gráfica que nosotros podríamos determinar que es completamente simétrica. Esta, por ejemplo. No soy muy buen dibujante, pero supongamos que
esta región de la gráfica es exactamente igual a esta región de la gráfica. Lo primero que podemos observar es que en el punto 0 de la gráfica de los ejes coordenados sabemos que es el punto de, bueno, que la gráfica es hasta cierto punto simétrica con respecto a este punto. ¿Por qué? Porque esta región y esta región son del mismo tamaño y por lo tanto este punto es el punto medio de ambas curvas, o de esta región y esta región de la curva. Ahora, es simétrica con respecto a este eje, al eje X. ¿Por qué? Ya que hay un punto A, supongamos acá, encontramos el punto A, y acá a esta región encontramos el punto B. Y si nos damos cuenta, si trazamos una línea recta entre A y B, nos damos cuenta que existe acá una recta que corta por el punto medio de esta recta imaginaria que hemos realizado. Ahora, si nos damos cuenta, este punto que toca aquí, la región de X, sería una coordenada cualquiera X, 0, ya que tiene una distancia cualquiera en X y no se ha movido hacia arriba o hacia abajo, o sea, es un punto 0 en Y. Mientras que acá, por ejemplo, en A hay un punto X', Y', y acá podríamos decir, o bueno, un X1 y X2, digamos, X1 y Y1, perdón, y en B un punto X2, Y2. Es decir, en A hay una serie de puntos, en B en A hay dos puntos, que son los que determinan esta coordenada, en B hay dos puntos que determinan esta coordenada, y este sería el punto medio, es decir, el punto de simetría entre estos dos puntos de la recta. Ahora, para trabajar lo que vamos a ver es cómo consultar este punto X, 0. Ya sabemos que Y es igual a 0, pero vamos a determinar el valor de X. ¿Cómo hacemos eso? Utilizamos las ecuaciones del punto medio de la gráfica, como sabemos. Entonces, X es igual, es decir, esta X, que es la que vamos a consultar, es igual a la distancia que hay entre X1 más la distancia que hay entre X2. Quiere decir, de este punto hasta este punto, ¿sí? Sería la recta completa, y como debe ser simétrico, lo dividimos por 2. Así, en un punto cualquiera que exista en la gráfica, se debe cumplir esta ecuación siempre que la gráfica sea simétrica al eje X. Por lo tanto, si hay una gráfica que sea simétrica al eje Y, debe cumplir con estas mismas condiciones, pero en el eje Y. Entonces, la idea es que los estudiantes escriban un ejemplo de una gráfica simétrica respecto a Y o respecto al eje Y. Y también que determinen la ecuación, así como yo determiné la ecuación del punto medio entre el punto A y el punto B, como podemos ver ahí, que simplemente se buscan los dos puntos de la gráfica que sean simétricos, se traza una línea recta y se determina cómo se hallaría el valor de una simetría, pero con respecto al eje Y. Entonces sería escribir, por ejemplo, escribir los puntos y determinar la ecuación. Escribir los puntos que sean simétricos y determinar la ecuación. Yo por mi parte voy a realizar un ejemplo de esto que estamos solicitando aquí, pero el estudiante no podrá utilizar el mismo ejemplo que yo estoy usando. Así que vamos a mirar un ejemplo de esto que estoy solicitando. Entonces, imaginemos Y es igual a X al cuadrado. ¿Cuál es esa gráfica? Es esta gráfica acá.
acá está Y, acá está X. Esta es una gráfica que es simétrica con respecto al eje Y, como podemos observar ahí. Ahora, tomemos dos puntos diferentes de referencia. Digamos, X igual a 2 y X igual a menos 2. Como sabemos, ambos puntos son simétricos porque al trazar una línea notamos que hay la misma distancia de un lado al otro, ¿sí? Ahora, lo que queremos saber es qué punto es este que está tocándose aquí. Sabemos que es un punto en el cual X es 0 y Y es un valor en Y, que aún no conocemos. Entonces, ¿cómo hacemos para determinar? Sabemos que la distancia de Y en un punto medio es igual a Y1 más Y2 sobre 2. Entonces, en este caso, lo que tenemos que hacer es determinar el valor. Aún no sabemos el punto en Y, ¿no? Sabemos que este punto es 2 y este punto es menos 2, coma, y acá también coma, y vamos a escribir el valor en Y para poder realizar esta ecuación. Entonces, menos 2 al cuadrado es igual a 4 y 2 al cuadrado es igual a 4. Por lo tanto, reemplazando los valores acá, sería Y es igual a 4 más 4 sobre 2. Eso es igual a 8 sobre 2 y eso sería igual a 4. Por lo tanto, este punto es 2,4, este punto es menos 2,4 y este punto es 0. Este punto intermedio entre ambos puntos sería 0,4. Y así nosotros finalmente determinamos esto que estamos solicitando. Un ejemplo de una gráfica simétrica respecto al eje y los puntos tanto de X como en Y de la gráfica. Nuevamente, utilizamos la ecuación y colocamos los valores de una gráfica simétrica. Yo ya hice este ejemplo de X al cuadrado. Ustedes pueden utilizar un ejemplo que consulten en internet o un ejemplo que ustedes mismos realicen. Si ustedes generan una gráfica sin ecuación necesariamente, en donde establezcan que es simétrico, pueden establecer entonces esta relación en la que determinan el punto medio en el cual se encuentra la recta de los dos puntos que están evaluando. En este caso yo escogí arbitrariamente menos 2 y 2 y el punto medio es 0,4. Pero ustedes pueden escoger cualquier punto que deseen. Y esa es la tarea que debemos realizar para una próxima oportunidad. Muchas gracias por vernos y nos vemos en una próxima ocasión.